Muy buenas tardes, siendo las 5 de la tarde en Chile y las 10 de la noche en España, le damos una cordial bienvenida a esta segunda edición de la entrevista del barrio de La Marina. Hoy, como en la vez anterior, tenemos un invitado de lujo que nos hablará y nos contará cómo fue su experiencia como pionero de la iglesia en España y de su vida junto a la iglesia y su familia. Pero antes, quisiéramos saludar cordialmente a nuestra entrevistadora en esta ocasión, nuestra querida hermana Olivia Celis. ¿Cómo estamos, Olivia? Bien, yo soy una jovencita del barrio La Marina y, y tengo actualmente 18 años. Cumplió hace muy pocos días, Olivia, los 18. Hace como unos 7 días, una semana, Olivia, ¿cierto? Menos, Sí, 6 días. Yes. sí. Y, y para nuestro invitado en especial, bueno, queremos contarle un poco sobre él. Él es pionero en España en su larga vida, ¿cierto?, de servicio en la iglesia. Ha servido como misionero a tiempo completo, presidente de rama, obispo, presidente de estaca en España y presidente de misión en Argentina, en la misión Argentina Bahía Blanca. Dejo con ustedes a mi presidente de misión, el hermano Manuel Parreño. Un aplauso para el hermano Parreño. ¿Cómo está, hermano Parreño? Pues muy feliz yo, siempre que estoy con gente de la iglesia y sobre todo con jovencitas como Olivia, pues feliz del todo. Excelente, excelente. Así que, Olivia, tu tiempo. Ya, bueno, vamos con las preguntas para el presidente Parreño. La primera pregunta es, ¿en qué año se bautizó y cómo conoció usted la iglesia? Pues me bauticé en 1974, en junio concretamente. Los misioneros hacía un año menos que habían llegado a la ciudad y contactaron con mi cuñada. Mi cuñada trabajaba en, no recuerdo ahora exactamente de qué era el lugar donde trabajaba, pero una especie de almacén donde ella estaba eh, antes de entrar para atender al personal, y los misioneros entraron buscando al jefe, la persona encargada del local. Y ella dijo, no está. Entonces dijeron, bueno, pues nos vamos. Y mi cuñada dijo, pero bueno, ¿y yo qué? Que a mí no me pueden decir nada. Entonces contactaron con ella, la enseñaron y se bautizó. Así que mi hermano me, me invi- me invitó a ir a la capilla. Me dijo, mira, van a venir unos misioneros a casa, ¿te importa? Yo no, está bien. Y así fue como conocí la iglesia. Fui a la capilla, una capilla que era un sótano, donde habían dos misioneros, dos, dos miembros, mi cuñada y otra mujer, y un montón de sillas vacías. Esa fue mi primera conexión con la iglesia. Y a partir de ahí sentí algo que no sabía lo que era y empecé a acudir hasta que me bauticé. ¿Y qué dijo su familia cuando usted se bautizó? Bueno, yo he tenido unos padres muy buenos, entonces mi madre contenta. Mi padre había tenido tristes experiencias en su juventud con la religión, él tuvo que sufrir Mm, una guerra y entonces no le hizo mucha gracia, pero me dijo, si es tu decisión, hijo, adelante. Entonces
se portaron muy bien, la verdad. ¿Y en qué etapa de crecimiento estaba la iglesia en España cuando se unió a ella? Mira, fue muy gracioso porque cuando mis padres me dijeron, bueno, hijo, ¿y cuántos sois? Y yo con todo el ánimo de un miembro nuevo de estos que se bautizan con fe y con ganas, dije, somos 350. Dice, en Elche. Digo yo, no, en toda España. Así que los pobres dijeron, y mi madre le dijo a mi padre, esto no te preocupes porque va a desaparecer. Aquí son 2 y 350 toda España. Había un distrito en toda España. Era el distrito mediterráneo. Y cuando había una conferencia de Rama, venían desde Madrid, desde 450 kilómetros, a hacer la conferencia en una ramita que éramos 3 o 4. ¿Y cómo fue la decisión de servir una misión siendo pionero en su país? Pues nosotros, yo tuve en el 77 un presidente de misión argentino, que era Hugo Catrón. No sé si habéis oído hablar de él, pero en Argentina es... Y una vez en una de sus visitas me dijo, ¿cuántos años tiene usted? Y yo, pues yo tengo 23 años. Dice, uy, todavía tiene usted el privilegio de ir a una misión. Y yo pensé que exagerado, privilegio, si me lo voy a pagar yo y lo voy a hacer todo yo. ¿Dónde está el privilegio? Bueno, a partir de ahí empecé y me animaron mucho los misioneros y tomé la decisión y salí a la misión. Y luego me di cuenta de que era un privilegio. No era, no era, era un verdadero privilegio de salir a la misión. ¿Y cómo conoció a su esposa? Y mira, yo terminé la misión en el 79 y cuando finalicé me llamaron como presidente de Rama y me dijeron, presidente, se va a bautizar una jovencita, ¿quiere conocerla? Digo, pues claro. Así que ese día que iba a bautizarse fue cuando la conocí. Y a partir de ahí, como a mí me dijeron que tenía que cuidar de los jóvenes, pues yo cuidé muy bien de ella. Así que al final, pues hubo una amistad. Es una cosa muy interesante porque por la tarde salíamos juntos a visitar a no miembros o a gente, perdón, a gente que no venía a la iglesia a ver qué les pasaba. Y fue muy interesante porque los dos trabajábamos sin darnos cuenta que iba saliendo algo que terminaría en matrimonio. Pero me gustó mucho el ímpetu que ella tenía para predicar, para ayudar y todas las preguntas que me hacía, ella era nueva y en fin, así la conocí, trabajando como presidente. ¿Y qué influencia ha tenido ella en su vida como líder y padre? Mire, toda. Eh, toda porque desde que me llamaron de presidente de Rama prácticamente no terminé de estar en el liderazgo. Luego me llamaron como presidente de distrito y estuve 25 años sin tener un sábado libre, que se dice pronto. Pero ella siempre estuvo ahí apoyándome. Muchas veces yo me iba de mañanita a visitar
unidades y ella iba con el carrito y con los niños a la capilla sin rechistar y simplemente apoyando y ayudando. Sin ella no hubiese podido hacer nada. Así que la influencia ha sido 100%. ¿Y qué sacrificios y dificultades ha enfrentado para establecer Sion en España? Bueno, no solo yo, mucha gente ha hecho muchos sacrificios. Cuando la Iglesia se instituyó aquí en España, estábamos en una dictadura, aunque nos habían dado permiso, pero la dictadura todavía funcionaba. Y no éramos muy bien vistos como miembros de la Iglesia. Es más, eh, cuando yo fui a pedir la mano de mi esposa a mi suegro, él me dijo, el día que te cases tú con mi hija, yo me iré fuera de España para no verlos. Bueno, luego la cosa se calmó y al final mi suegro y yo hemos sido los mejores amigos. Pero fue muy difícil porque él no entendía, por ejemplo, en España, ahora no, pero en España el 95% eran católicos. Entonces no se entendía que una religión extranjera pues tomara parte de la religión, o tomara parte de enseñar a Jesucristo. Y todo eso pues fue un poco complicado para establecer Sion. Otra de las cosas, cuando nos marchamos mi esposa y yo a la misión, ella dejó aquí a su madre con cáncer y estando ella en la misión, su mamá falleció. Y eso fue muy duro para ella. Y entonces, ese tipo de cosas, estar en una dictadura, tener toda la familia fuera en la Iglesia Católica, aunque mi familia toda ha sido muy buena, la verdad es que no se han portado nada mal, pero era una especie, Mm, algo anómalo, ¿no? Hoy en día no, porque hoy en día hay de todo. claro. Y de todos los llamamientos que ha tenido, ¿cuál es su favorito o ha sido el que más ha disfrutado? Pues esto lo tengo clarísimo. Maestro, eso ha sido para mí. Es más, los dos primeros llamamientos que tuve tuvieron que ver con la enseñanza. El primero fue presidente de la escuela dominical, que yo no tenía ni idea, y el segundo fue maestro de los adultos de la escuela. Bueno, adultos. En aquella época entraban todos, porque había pocos y todos iban. Y fue tal el sentimiento que tuve que cuando me iba a ir a la misión, yo todavía no tenía las cosas bien en la cabeza de los llamamientos, le dije al presidente, oye, me guardarás el llamamiento hasta cuando venga, ¿no? Y me dijo, tira para la misión y no te preocupes que ya tendrás llamamientos. Por ese llamamiento, gracias al llamamiento de enseñar y gracias al ser presidente de Rama, tuve contacto con los seminarios e institutos de la Iglesia. Y media vida profesional, pues ha pasado con la enseñanza en el sistema educativo, enseñando a jovencitos, a jovencitas como tú, y enseñando a maestros. Así que para mí el llamamiento más que yo más he disfrutado es el de maestro. Mm. Y como presidente de misión, ¿qué fue lo más difícil y lo más reconfortante que le tocó experimentar?
Bueno, lo más difícil, empecemos por ahí. Lo más difícil era la preocupación de que los misioneros estuvieran bien. Yo estaba en Bahía y a cientos de kilómetros tenía más de 200 misioneros. Entonces, llegada la noche, hasta que yo no recibía por los líderes, por mis asistentes, que todos estaban bien, que todos estaban en sus pensiones, pues no estaba a gusto. Cuando me llamaban ellos decía, ¡ay, qué alegría! Cuando venía el espasmo, cuando después de las 11 de la noche, que ya tenían que estar todos, recibí una llamada. Presidente, no están las hermanas tal. Y ahí ya empezábamos hasta que las encontrábamos, porque a veces se cortaba el teléfono, a veces había situaciones que no eran culpa de ella. Eso era lo más difícil para mí. Lo más gozoso, pues sabe lo que era. Cuando teníamos la última reunión con ellos y les escuchaba testificar de Jesucristo. Les escuchaba decir que se iban con un amor por los argentinos grandísimo. Y no incidían en bautismos, se centraban en Jesucristo y en el amor que habían desarrollado gracias a Él en la misión. Al escuchar eso, eso era música para mis oídos. Escuchar a jóvenes que cuando entraban, algunos entraban, bueno, a ver qué pasa, a ver dónde estoy. Incluso cuando lo recogía, algunos me preguntaban, presidente, cómo es esta misión? Entonces, pero después de estar en la misión, después de trabajar, después de llegar al darlo todo e irse cansados, verdaderamente cansados, pero con un corazón lleno, eso para mí era lo más gratificante. Y ahora para incluir más a nuestro obispo, ¿cómo se comportaba el obispo Tapia como misionero? Bueno, esto es lo que más ganas tienen los miembros de escuchar. Vamos a ver. El Elder Tapia fue un misionero maravilloso. Fue uno de estos misioneros que todo presidente quisiera tener. Ahora, le voy a explicar por qué creo yo que era maravilloso. En una ocasión, él, como todos, pues tenía preguntas y alguna cosa que no entendía. Y me llamó para decirme que no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Y no voy a entrar en detalles, pero sí decirle que yo le expliqué la situación y él no revocó nada, no dijo esto no hay quien lo entienda, sino con esa humildad que lo caracteriza, me dijo, de acuerdo, presidente. Y ya no volvió a hablar del tema. Y luego se convirtió en un líder maravilloso y en un misionero excelente, con una paciencia, con un deseo de, bueno, tienen un obispo ahí que es una maravilla. Puras flores al obispo. ¿Y cuál sería algún consejo para la generación emergente de la iglesia? ¿Algún consejo? Vamos a ver. Yo diría que, que redescubran la fe, que no solamente sigan por lo que han escuchado, sino que, que sigan adelante por lo que han experimentado. Es decir, si en esta iglesia no experimentas, si en esta iglesia no tienes experiencias espirituales,
es muy difícil continuar. Así que yo les pido que experimenten con todas las herramientas que tiene la Iglesia, que sientan y que sean puentes, que no sean críticos, sino que sean esos puentes que ayuden a lo que venga. Porque lo que viene ahora, pues van a venir muchos cambios y muchas cosas, pero sobre todo que tengan experiencias y que tengan un testimonio. Hay una cosa que nos suele pasar a los miembros de la Iglesia, sobre todo los jovencitos, es que empiezan a vivir con un testimonio prestado de sus papás, que está bien, pero ellos tienen que descubrir por sí mismos que estas cosas son verdaderas y descubrir la restauración y descubrir lo importante que es que Jesucristo haya restaurado su iglesia y aprovechar el seminario, aprovechar el instituto. Todas esas herramientas son las que les van a hacer tener experiencias y hacer que la fe les aumente. Claro. ¿Y qué le gustaría para el futuro de la iglesia en España y Latinoamérica? Pues, ¿qué me gustaría? Pues me gustaría que la cosa siguiera como está ahora mismo. Ahora mismo, por ejemplo, yo sé que en España ha cambiado mucho la situación. Unos 3 años atrás hubo un bajón de bautismos, eh, los misioneros iban por un lado, los miembros por otro, pero ahora ha cambiado todo. Los bautismos han aumentado exponencialmente. El ánimo entre miembros y misioneros es magnífico. Y no sé cómo está ahora Latinoamérica, pero supongo que debe estar como cuando estábamos nosotros en la misión. Ustedes tienen un montón de miembros, tienen un montón de templos y creo que lo que hay que hacer es seguir adelante con fe en Cristo, ¿no? Y mirar hacia el futuro con el ojo de la fe, porque es la única manera de poder hacer que esta iglesia siga hacia adelante. Yo tengo un amor especial ahora por los latinos, porque los conozco. Conozco lo maravillosos que son. Antes, desde España, pues los veía y me parecían buenas personas, pero después de vivir con ellos 3 años, son gente maravillosa. Y yo creo que la iglesia está muy bien establecida y debe de seguir, yo espero que siga hacia adelante sin parar. Ujú. Bueno, ya para ir terminando, me gustaría pedirle su testimonio del Salvador Jesucristo y de su Evangelio. Mi testimonio, yo recuerdo una cita de de un apóstol que dijo, es imposible estudiar la vida del Salvador sin cambiar, sin tener un gran deseo de ser mejor. Y eso es lo que me ha pasado. Al conocer la vida del Salvador, al saber de su expiación, al saber de lo que ha hecho por mí, tengo un testimonio de él tremendo. Y no tengo un testimonio de él tremendo solamente por esto, sino por cómo ha cambiado mi vida, cómo soy yo ahora como era cuando entré a la iglesia. Una vez que tengo un testimonio de Jesucristo, tengo un testimonio del Evangelio restaurado. El testimonio del Evangelio restaurado, yo lo estudio constantemente porque es una maravilla. Y me doy cuenta, por ejemplo, una pincelada solamente doctrinal.
me doy cuenta que en el mundo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Evangelio restaurado, es la única iglesia alineada desde Adán hasta Jesucristo. Es la línea perfecta, no hay cortes. Nosotros creemos tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo y sabemos las repercusiones que tienen las profecías del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y con hoy en día. Por eso tengo un testimonio del Evangelio. Y sobre todo, el testimonio que yo tengo de Jesucristo ahora me está empujando para no ser un mero seguidor, sino para esforzarme y ser un discípulo para Él para toda la vida. Ese es mi testimonio y lo testifico en su nombre. Muchas gracias por poder darnos su tiempo para poder hacerle esta pequeña entrevista y poder darle la oportunidad a todas las personas que nos van a ver de poder saber de usted y de poder saber de su experiencia en España, sabiendo principalmente que, como usted dijo, en esos años en España la mayoría eran católicos y era muy difícil no imponer, sino que agregar otra religión aleatoria, tal vez. Sí. Mire, ahora mismo en España, de esos 350, somos 65.000, con 13 estacas, un templo y otro en tramitándolo en el ayuntamiento para poderlo edificar. Entonces, el cambio ha sido sensacional. Claro. Bueno, presidente, igual me sumo a las palabras de Olivia. Muchas gracias por su tiempo. Sé que en España ya es de noche, ya van a ser las 10:30 de la noche en España. Así que muchas gracias, presidente. Y bueno, vamos a subir este video a YouTube, como le mencionaba, para que el resto de los jóvenes y miembros del barrio lo quieran ver, puedan escuchar el testimonio tan gratificante que usted comparte. Yo, lo personal, estoy muy agradecido de esos 2 años que tuve bajo su cuidado. Siempre me sentí cuidado por usted, por la hermana Parreño. Y muy agradecido, presidente. Muy agradecido a usted y quiero que sepa que le quiero mucho. Muchas gracias, obispo. Y muchas gracias, Olivia. Me encanta que una jovencita como tú esté tan animada en hacer entrevistas y seguir adelante. Gracias a usted por su tiempo. Cuídense, que tengan muy buena tarde y muy buena noche, presidente. Chao, Olivia. Chao. Chao. Adiós, adiós. Chao.